Bueno, nosotros le vamos a hablar sobre Carl Rogers en la teoría de la personalidad humanista. Mi grupo está conformado por Juan Carlos Rubio Torres y Carlos Fernando Moyano. Carl Rogers nació el 8 de enero de 1902 en Oak Park, Illinois. Cursó estudios de ciencias agrarias, luego concurrió a un seminario de teología en Nueva York, en cuyo marco viajó a China en 1922 a una conferencia internacional que influyó drásticamente en su cambio de dirección profesional, volcándose así sí mismo hacia la psicología. Estudió esta disciplina en la Universidad de Columbia, obteniendo su título de magíster en psicología en 1928 y su doctorado respectivo en 1931. Se opuso a las prácticas terapéuticas y las técnicas de diagnóstico de su época y fundó la que se conocería como psicoterapia, centrada en el cliente entendido como sinónimo de paciente. Comenzó su tarea como psicoterapeuta en un instituto de Rochester, Nueva York, en el cual trabajó durante 12 años con niños y adolescentes y con graves problemas de conducta social. En esa clínica conoció a Alfred Adler. Por entonces se acercó a los trabajos de Otto Rank y Sándor Ferenczi, que defendían una terapia activa, breve, intensa, focalizada más en el presente que en el pasado, y en las emociones más que en la comprensión intelectual. Estos autores publicaron un libro en 1924 llamado El desarrollo del psicoanálisis, que para muchos es el primer texto de psicoterapia. En 1945 fue profesor de psicología y secretario ejecutivo del Centro de Counseling de la Universidad de Chicago, donde se elaboró sistemáticamente sus teorías básicas tanto de la personalidad como del método de psicología. Desde 1957 a 1963 fue profesor en la Universidad de Wisconsin, en donde continuó profundizando sus teorías que comenzó a aplicar a esquizofrénicos. En 1956 se creó la Asociación Americana de Psicoterapeutas y Carl Rogers fue su primer presidente. Desde 1964 hasta su muerte, que fue en San Diego el 14 de febrero de 1987, Carl Rogers trabajó en La Joya, California, donde fundó y dirigió el Centro de Estudios de la Persona. Ahora le vamos a relatar sobre la teoría humanista de Carl Rogers, teniendo puntos fundamentales como estos. Hijo de padres fundamentalistas, contrario a la psicología freudiniana, pues él decía que la teoría de la personalidad de Freud y Rogers se basa en suposiciones muy diferentes, aunque ambas teorías incluyen una personalidad oculta. Ambos conceptos son muy diferentes en cuanto a que para Freud es nuestro estado natural, mientras que para Rogers es el yo creado por las demandas de la sociedad. También se rige en una posición humanística y fenomenológica. Es el creador de la terapia centrada en el cliente. Bueno, ahorita sí vamos a centrarnos en la teoría de Carl Rogers. En la teoría de Carl Rogers, él habla sobre la teoría de la personalidad altamente funcional. O sea, él propone la idea de que la personalidad de cada individuo puede analizarse según el modo en el que se acerca o se aleja a un modo de ser o vivir la vida. Aquí él le pone la etiqueta de persona altamente funcional. Las personas altamente funcionales se caracterizan por estar en un proceso constante de actualización, es decir, búsqueda de un ajuste casi perfecto con los objetivos y las metas vitales. Este proceso de desarrollo personal se encuentra en el presente, por lo que siempre está en funcionamiento. De este modo, la personalidad de las personas altamente funcionales es, para Carl Rogers, un marco en el que fluye el tiempo real, un modo de vivir la vida que se adapta a las circunstancias constantemente. Según Carl Rogers, los rasgos de la personalidad que definían a las personas altamente funcionales estaban definidos según las 5 características siguientes. Hablaba primero de la apertura a la experiencia. La personalidad de las personas altamente funcionales, según Carl Rogers, muy abierta a la experiencia en un sentido amplio, no adopta una actitud defensiva por defecto a lo desconocido, sino que prefiere explorar las nuevas posibilidades. Es por eso que este tipo de personalidad se define por la aceptación de las emociones asociadas a lo que está viviendo y no a la evitación de las emociones negativas y la adopción de actitudes receptivas ante situaciones que no son claramente peligrosas. En la segunda tenemos el estilo de vida existencial. Esta característica tiene que ver con la tendencia de asumir que es uno mismo quien ha otorgado sentido a las experiencias que se viven en cada momento.
a través de un proceso de creación de significado. De este modo, se deja que el modo de vivir el día a día sea espontáneo, creativo, sin intentar que todo lo que se percibe encaje a la fuerza en esquemas preconcebidos. El estilo de vida asociado a este tipo de personalidad para Carl Rogers se caracteriza por evitar la tendencia a prejuzgar. No se analiza el presente como algo que debe ser explicado totalmente por las vivencias del pasado, sino que se vive plenamente, o sea, en el presente. Habla en la tercera parte sobre la confianza en uno mismo. Para Carl Rogers, el hecho de abrazar una manera libre de vivir la vida conlleva fijarse del propio criterio y la propia manera de tomar decisiones por encima de cualquier otro referente. La idea es que, como nadie conoce mejor que uno mismo la propia manera de vivir la vida, no se tiende a apoyarse en códigos de comportamiento impuestos desde instancias externas, o sea, por la sociedad. En la cuarta instancia está la creatividad. El hecho de que las personas altamente funcionales de Carl Rogers sean enemigas de los dogmas y las convivencias hace que miren más allá de lo considerado como normal. Esto proporciona las bases necesarias para que puedan desarrollar su creatividad. Por quinto, tenemos la libertad de elección. El modo de ser creativo e innovador de la personalidad altamente funcional, teorizada por Carl Rogers, hace que estas personas sean capaces de encontrar nuevas opciones de comportamiento, allí donde aparentemente solo hay unas pocas. Esto define el carácter inconformista de este tipo de personalidad, que es capaz de resolver paradojas en las que hay una aparente contradicción entre las opciones que a priori parecen disponibles. Tenemos por consiguiente el carácter constructivo. Este tipo de personalidad muestra una gran facilidad para dar respuestas a todas las necesidades de manera equilibrada, de manera que las crisis son aprovechadas como oportunidades para construir nuevas oportunidades y encontrar maneras de alcanzar niveles de bienestar. Y por último tenemos el desarrollo personal. El desarrollo personal es el motor de vida vital de las personas altamente funcionales. Se vive como un proceso de cambio constante, en el que nunca se alcanza una meta final definitiva, sino que se va pasando de una etapa a otra. Las características y definiciones que Carl Rogers utiliza para definir a las personas altamente funcionales son muy abstractas y altamente ambiguas, ya que ceñirse a conceptos muy rígidos iría en contra de su idea de que una personalidad basada en la autoactualización y el desarrollo personal fluye constantemente y escapa a las convenciones. Bueno, sin embargo, eso también le ha ganado muchas críticas. A fin de cuentas, prácticamente todo el mundo puede sentirse identificado con los rasgos que se atribuyen a las personas altamente funcionales, siguiendo la lógica del efecto Forer. En fin, solo cada persona es capaz de juzgar hasta qué punto es útil o inspirador tener estas características como referencias. Muchas gracias.